Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de la Medianoche, donde nos juntamos cuando las tentaciones son grandes, las distracciones son enormes, las lecturas son trascendentales. Nos juntamos, como siempre, en busca de aprovechar bien el tiempo y de saber que las grandes mentes o los hombres que han atravesado grandes sufrimientos tienen algo para decirnos. Quizás la conclusión a la que llegaron sea incorrecta, pero algo podemos aprender de ellos. Y acá estamos hablando con Víctor Frankl en su libro más famoso, El hombre en busca de sentido, donde este psiquiatra que tuvo la horrible experiencia de ser llevado cautivo, llevado preso a un campo de concentración donde la vida era puesta a prueba y donde la capacidad de decidir, que creo que es algo que es de lo que nos hace humanos, la libertad para elegir, fue suprimida casi en todo sentido y donde la capacidad para elegir era muy, pero muy poca. Yo voy a estar tomando un matecito porque este episodio está siendo grabado a la tarde, estoy poniendo el día con varias lecturas atrasadas, pero lo seguimos haciendo en el marco del Club de Lectura de la Medianoche a otra hora. Es sencillo, no hay contradicción en el hecho de decir avanzamos a pesar de... Eh, a medida que vamos pudiendo, vamos acomodando nuestros horarios y nuestros hábitos y reemplazando los malos hábitos con hábitos mejores, con hábitos buenos. Y uno de esos hábitos es el de irnos a dormir tarde, el hábito con el cual seguimos luchando, pero ahora la idea es poder concentrarnos en terminar de leer para ya pasar al libro siguiente. No como quien lee para atragantarse o como un glotón de la lectura, sino como una persona que sabe que la vida es corta y que no va a alcanzar la vida para leer todos los libros, y eso es lo que queremos hacer, dialogar con más personas, sacar un buen tema de conversación, escuchar qué es lo que tienen para decir y, por qué no, hacer dialogar a los distintos autores. Bienvenidos al Club de Lectura de la Medianoche. Continuamos con nuestro libro de Víctor Frankl. Y ahora sí, repasamos el último pequeño subtítulo que se llamaba Monólogo al amanecer, donde habla y esboza algo de lo que va a ser, creo, su síntesis, su conclusión, eh, en donde ya empieza a encontrar, si se quiere, algo de sentido. Monólogo al amanecer. En otra ocasión, mientras cavábamos una zanja, el amanecer proyectaba una luz grisácea, gris el cielo y gris la nieve, bañada por la luz del alba. Grises los harapos, que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros, y grises sus rostros. Mientras trabajaba, mi imaginación hablaba con mi mujer, o acaso quería escudriñar la razón de mi sufrimiento, de mi lenta agonía. En una violenta protesta contra lo inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante que trascendía ese mundo desesperado, y en algún lugar oí un victorioso sí, en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana, recortada en el horizonte como una pincelada de color, radiante en aquel amanecer grisáceo de Baviera. Y la luz brilla en medio de la oscuridad. Et lux in tenebris lucet.
Estuve muchas horas despedazando la tierra helada. El guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo seguía hablando con mi amada. La sentía a mi lado cada vez con mayor intensidad. Tenía la sensación de que podía tocarla, que si extendía la mano alcanzaría la suya. Una sensación extraordinariamente viva. Ella estaba realmente ahí. En ese preciso instante, un pájaro se posó justo delante de mí, sobre el montón de tierra extraído de la zanja, y me miró fijamente. Qué intenso, qué capacidad no solamente de describir, sino qué intensos los recuerdos, cómo se mantienen vivos en la memoria de este hombre, que dudo que lo haya escrito esto, que haya tenido la capacidad de escribir algo mientras estaba en el campo de concentración. Arte en el campo. Esto ya no lo leímos vez pasada, así que avanzamos. Unos párrafos atrás he hablado del arte. ¿Hay algo parecido en un campo de concentración? Depende de lo que se entienda por arte. De vez en cuando se improvisaba algo parecido a un espectáculo de cabaret. Se despejaba temporalmente un barracón, se apiñaban unos bancos y se planeaba un programa. Allí iban por las noches los privilegiados, los capos y los que no tenían que realizar largas marchas fuera del campo. Se reían, lloraban, alborotaban un poco, cantaban, recitaban poemas, contaban chistes que satirizaban la vida del campo, con la exclusiva finalidad de ayudar a olvidar, y lo conseguían. El espectáculo tenía tanto éxito que incluso algún prisionero común asistía a la función, a pesar de que podía perderse el escuálido rancho diario y estar agotado. Al principio del internamiento, nos permitían reunirnos en un cuarto de máquinas a medio construir para saborear durante media hora el tiempo de descanso, la ración de sopa, aguachirle que pagaba la empresa constructora. Al entrar, cada uno recibía un cucharón de esa sopa aguada mientras la sorbíamos con avidez. Un prisionero italiano encaramado en una cuba entonaba arias italianas. Su buena voz era envidiable. Disfrutábamos enormemente el recital y el italiano se garantizaba una ración doble del fondo de perol, es decir, con guisantes. En el campo se apremiaba no solo el entretenimiento, sino también el aplauso. A mí, por ejemplo, podría haberme protegido, y fui muy afortunado en no necesitarlo, el capo más temido del lager, conocido con razón con el sobrenombre el capo asesino. Sucedió así. Una tarde tuve el gran honor de ser invitado otra vez al cuarto donde había tenido lugar la sesión de espiritismo. Se habían reunido los mismos amigos íntimos del médico jefe y de nuevo, de forma antirreglamentaria, el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Entró por casualidad el capo asesino y le pidieron que nos recitara alguno de sus poemas, tristemente célebres en el campo. No se hizo rogar, sacó de inmediato una libreta y leyó algunos fragmentos de su arte literario. Me mordí los labios hasta sangrar para no reírme al escuchar sus poemas de amor. Posiblemente ese esfuerzo me salvó la vida. Aplaudí con adulador entusiasmo. Esto podía suponer un trato de favor si era asignado a su cuadrilla, a la que ya un día me habían destinado, y me había bastado con aquella experiencia. Resultaba útil en todo caso que el capo asesino lo conociera a uno desde una perspectiva favorable. Por tanto, aplaudía con todas mis fuerzas. Desde luego, cualquier tentativa de hallar arte en el campo adquiría, en general, aspecto grotesco. La sensación artística, me parece, surgía del fantasmagórico contraste entre lo chusco del espectáculo y la desolación de la vida en el campo como telón de fondo.
Nunca olvidaré que en la segunda noche de Auschwitz la música me despertó de un sueño profundo. El vigilante del barracón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto, cerca de nuestra puerta. Voces achispadas tarareaban conocidas canciones. De pronto se hizo el silencio y un violín tocó en la noche un tango desesperadamente triste, una melodía desconocida y quizá por eso más atractiva. El violín parecía llorar y una parte de mí también lloraba. Aquel día alguien cumplía 24 años, alguien que dormía en algún lugar de Auschwitz, tal vez solo a unos cientos de metros de mí, y aún así por completo inalcanzable. Ese alguien era mi mujer. Nunca olvidaré la segunda noche en Auschwitz. La música me despertó de un sueño profundo. El vigilante del barracón celebraba una especie de fiestecilla en su cuarto, cerca de nuestra puerta. Voces achispadas tarareaban conocidas canciones. De pronto se hizo el silencio y un violín tocó en la noche un tango desesperadamente triste, una melodía desconocida y quizá por eso más atractiva. El violín parecía llorar y una parte de mí también lloraba. Aquel día cumplía 24 años alguien que dormía en algún lugar de Auschwitz, tal vez solo a unos cientos de metros de mí, y aún así por completo inalcanzable. Ese alguien era mi mujer. Durísima porque parece que viene hablando de alguien eh, de ahí, pero resulta que termina hablando de la mujer. Empieza con la fiesta y termina hablando de la mujer. Termina hablando de la mujer. Muy duro, muy, muy duro. Eh, no sé la verdad cómo es el desenlace, si la mujer muere o no. Creo que sería demasiado afortunado si la mujer no muere, pero bueno. Ya él sobrevivió, no sé la mujer, pero recién iba a la mitad de la guerra. Dudo que se sobrevivió. El humor en el campo. El descubrimiento de algo parecido al arte en un campo de concentración sin duda sorprenderá, pero aún más sorprendente es que allí también hubiera sentido el humor. Claro que es un humor apagado y de escasa duración. El humor es otra de las armas del alma en su lucha por la supervivencia. Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. ¡Wow! Es sabido que el humor, más que cualquier otra cosa en la existencia humana, proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea un instante. Yo mismo aleccioné a un amigo y colega junto al cual trabajé durante semanas a desarrollar su sentido del humor. Le sugerí que inventáramos cada día al menos una historia divertida que pudiera suceder tras nuestra liberación. El hombre era un cirujano que había trabajado en el equipo de un gran hospital. Intenté arrancarle una sonrisa representando su actuación profesional al reincorporarse a su antiguo puesto sin haber olvidado aún las costumbres adquiridas en el campo. A pie de obra, y en especial si el supervisor hacía su ronda, el capataz nos forzaba a trabajar más rápido al grito de acción, acción. Así que le dije a mi amigo, un día estarás en el quirófano operando a un paciente de peritonitis y un enfermero entrará de pronto anunciando la llegada del director del equipo de cirugía. Acción, acción, que viene el jefe. Otros imaginaban divertidas escenas en el ansiado futuro en libertad. Por ejemplo, en una cena de cierto relumbre social, olvidarían la buena educación y le rogarían a la anfitriona que les sirviera de la sopa una cucharada del fondo, como pedían cada noche el capo del turno. Los intentos por desarrollar el sentido del humor y ver la realidad bajo una luz humorística constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir. ¡Wow! Me gustó esa. Constituyen una especie de truco que aprendemos en el arte de vivir.
Incluso es posible practicarlo en un campo de concentración, aunque el sufrimiento sea omnipresente. Se podría explicar de esta forma. El sufrimiento humano actúa como un gas en una cámara vacía. El gas se expande por completo irregularmente en el interior, con independencia de la capacidad de la cámara. Análogamente, el sufrimiento, sea fuerte o débil, ocupa el alma y toda la conciencia del hombre. De ahí se deduce que el tamaño del sufrimiento humano es relativo, y a la inversa, el hecho más insignificante puede significar las mayores alegrías. Sirva de ejemplo lo que nos sucedió en el viaje de Auschwitz a un campo filial de Dachau. Todos temíamos que nos fueran a matar a Mauthausen. Nuestro nerviosismo aumentaba a medida que el tren se acercaba a un puente sobre el Danubio que había que cruzar si el destino era Mauthausen, como lo atestiguaban los prisioneros con experiencia. Quien no haya presenciado una escena familiar difícilmente imaginará los saltos de júbilo de los prisioneros hacinados en el vagón al comprobar que el tren no cruzaba el puente. Por fortuna, nos dirigíamos solo, entre comillas, a Dachau. ¿Y qué sucedió al llegar a Dachau? Tras un viaje de 2 días y 3 noches, en el vagón no había sitio para que todos pudiéramos viajar acurrucados en el suelo. La mayoría hizo el trayecto de pie y solo algunos se turnaban para ponerse de cuclillas sobre la escasa paja empapada de orines. Llegamos extenuados. Con todo, la información de los veteranos nos levantó el ánimo. El campo era pequeño, constaba de 2.500 reclusos y no tenía crematorios ni cámaras de gas. Festejaban que no había cámaras de gas. Eso significaba que en un campo así ni los musulmanes iban a la cámara de gas, ya que debían esperar como mínimo a que se organizara un nuevo convoy de enfermos que lo devolviera a Auschwitz. Esta agradable noticia nos puso a todos de buen humor. El deseo del viejo vigilante de nuestro barracón de Auschwitz se había cumplido. A diferencia de Auschwitz, estábamos en un campo sin chimenea. Bromeábamos, reíamos, contábamos chistes, sin saber qué nos depararían las horas siguientes. En el recuento de los recién llegados faltaba un prisionero. Tuvimos que esperar, bajo la lluvia y el viento helado, a que apareciera. Lo encontraron finalmente dormido en un barracón, abatido por el cansancio. En represalia, ese recuento se convirtió en castigo. Estuvimos de pie, a la intemperie, toda la noche hasta la mañana siguiente, helados y calados hasta los huesos, después de un viaje agotador. Y aún así nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz. Wow. Como que quien realmente sufre injusticia sabe el precio, sabe el dolor. ¿No? El dolor solamente lo entiende quien no pasó por eso. Y eso hacía que ellos puedan disfrutar, si quiere, estar contentos. Y aún así nos sentíamos todos muy contentos. Estábamos en un campo sin chimenea y lejos de Auschwitz. ¿Quién fuera un preso común? En otra ocasión pasó cerca de nuestro lugar de trabajo un grupo de convictos. Con qué claridad comprendíamos la relatividad del sufrimiento humano. Cómo envidiábamos a estos presos por su vida relativamente ordenada, segura, higiénica y feliz. Quizás se bañaban con cierta frecuencia, pensábamos con tristeza. Seguramente disponían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón para cada uno, y el correo le traía cada mes noticias de los suyos, o al menos sabían si estaban vivos o muertos. Nosotros, en cambio, hacía mucho tiempo que no teníamos ninguna de esas cosas. Envidiábamos incluso a aquellos de los nuestros que trabajaban en una fábrica cubierta al abrigo de la lluvia y el viento. Todos ansiábamos cualquier privilegio, pues la escalera de la suerte tenía muchos peldaños.
Por ejemplo, entre los destacamentos que trabajaban fuera de campo, en uno de ellos estaba yo, había unidades que se consideraban peores que otras. Se envidiaba al que no tenía que chapotear en la húmeda y fangosa arcilla de una pendiente, mientras vacilaba durante 12 horas las artesas del ferrocarril. La mayoría de los accidentes diarios se producían con esa tarea y con frecuencia eran mortales. En otras cuadrillas los capataces seguían la tradición, al parecer local, de propinar a los prisioneros golpes a diarios y siniestros, lo que nos hacía envidiar la relativa suerte de no estar bajo su mando o de estarlo solo temporalmente. Una vez, debido a una fatalidad, me incluyeron en ese grupo. Si no fuera porque una alarma aérea nos obligó a dejar el trabajo después de las primeras 2 horas, durante las cuales el capataz se ensañó especialmente conmigo, y a reagruparnos pasado un tiempo, creo que habría regresado al lager en una de las camillas que transportaban a los muertos y los moribundos, casi siempre por fatiga extrema. Nadie puede imaginar el alivio que, en semejante situación, produce el sonido de la sirena. Ni siquiera el boxeador que ha oído la campana del final del asalto y que, en su último instante, gracias a ella, se salva de ser noqueado. Bien, el texto sigue, pero creo que ya tenemos algo como para ir masticando, y es el humor en medio de los problemas. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo Club de Lectura de la Medianoche. Nos vemos.